Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Es un gran privilegio y un honor estar de vuelta aquí en este lugar. Y agradezco mucho al Señor por esta maravillosa oportunidad que me permite estar aquí delante de ustedes para poder exponer la palabra del Señor. En esta mañana, amados hermanos, que quisiera primero orar para pedir la guianza de nuestro Señor. Padre, en este momento, Señor, pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre, tu guianza, Señor, en esta mañana para poder trazar con precisión tu palabra, Señor, y poder exponer tu palabra de manera precisa y fiel, Señor. Padre, reconozco mi total dependencia en ti, Señor, y pongo mi vida en tus manos, Señor, para que seas tú ayudándonos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo, con acciones de gracia, oramos. Amén. En esta mañana, amados hermanos, vamos a estar tocando este tema, viviendo de acuerdo al estándar de Cristo. Y vamos a estar meditando en esta palabra, vamos a estar viendo en Efesios capítulo 5, versos 6 al 14. Así que les voy a invitar que vayamos a la palabra del Señor y podamos leer la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga la lectura de su palabra. Efesios capítulo 5, versos 6 al 14. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a estar viendo en este pasaje que Dios te da 4 mandatos que te llevan a caminar en la luz de las Escrituras para que vivas de acuerdo al estándar de Cristo. Dios te da 4 mandatos que te llevan a caminar en la luz de las Escrituras para que vivas de acuerdo al estándar de Cristo. Vamos a ver que el primer mandato se encuentra en el verso 6, el mandato de no ceder ante el engaño. Vamos a ver también una prohibición, la prohibición de no ser copartícipes con los impíos. Eso lo vamos a ver en el verso 7. El segundo mandato, el mandato de vivir en la luz del Evangelio, lo vamos a ver en el verso 8. El tercer mandato, el mandato de sacar a la luz las obras de las tinieblas, lo vamos a ver en el verso 11. Y vamos a ver una segunda prohibición, la prohibición de no participar en las obras de las tinieblas, ahí mismo en el verso 11. Y vamos a ver el cuarto mandato, el mandato de venir al arrepentimiento, en el verso 14. Así que vamos a ver primeramente que dice la palabra de Dios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y vemos que aquí no hay una partícula conectiva como la palabra por lo tanto o pues, pero sabemos que está introduciendo el apóstol Pablo una nueva exhortación para los creyentes, y esta es la parte práctica de la carta. Como dijo nuestro querido pastor Benedicto en su sermón, la carta a los Efesios, los primeros 3 capítulos son doctrinales, donde Pablo expone toda la doctrina, y los siguientes 3 capítulos son la parte práctica de la carta. Así que aquí vamos a estar en la parte práctica de la carta, y vemos que la palabra está enfatizada: nadie los engañe, y ese es el mandato de no ceder ante el engaño. Esa palabra engañar ahí tiene el sentido de hacer trampa con el uso de palabras vanas. Es alguien astuto, es alguien que sabe usar bien este lenguaje engañoso, pero también implica empequeñecer el verdadero carácter de los pecados mencionados. Y acerca de los pecados mencionados podemos ver en el versículo 1, dice: sed pues imitadores de Cristo, sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios fragante. Y vemos que esta serie de pecados dice: porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros. ¿Cómo corresponde a los santos? Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis
que ningún inmoral o impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces podemos ver aquí acerca de estos pecados inmorales que hay, y vemos que una persona que quiera venir a engañarnos querrá empequeñecer el verdadero carácter de estos pecados mencionados en este texto. Pero podemos ver que por estas cosas no nos podemos dejar engañar, y este mandato denota que debemos hacerlo de una manera continua, debemos de estar alertas a no ceder ante el engaño. Ahora bien, podemos preguntarnos aquí entonces, ¿quiénes son los que están pecando en este contexto? Aquí Pablo se está refiriendo literalmente a personas que están sin Cristo y sin esperanza. Así que el mandato es para los creyentes, pero la pregunta es, si usted no está en Cristo, si alguien aquí no está en Cristo, entonces está practicando esta serie de pecados. Ahora, el detalle, el mandato para nosotros es no dejarnos engañar, que alguien venga a querer empequeñecer su pecado y decir, Dios no está enojado, no tiene la absoluta mínima vergüenza de lo que está hablando. Así que nosotros no debemos ceder ante este engaño, y vemos que dice, nadie los engaña a ustedes con palabras vacías, con palabras vanas. Ahí esa palabra vanas tiene el sentido de palabras necias, implica algo sin resultado, algo que no está teniendo efecto. Entonces podemos ver también que dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Podemos ver en cuanto a no dejarse engañar, Efesios 4:14 dice la palabra del Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No debemos ser llevados por vientos de aquí para allá, por falsas doctrinas, y en este caso hablando de falsos maestros, porque también puede estarse refiriendo este texto a no dejarse engañar a personas que son creyentes de nombre, pero están lejos de serlo. Solamente son profesantes. Así que estas personas van a querer empequeñecer el verdadero carácter de su naturaleza pecaminosa. Y podemos ver ahí en Proverbios capítulo 1:10 lo que dice la palabra de Dios: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. La palabra de no consentir ahí es no lo aceptes. No debemos aceptar nada que tenga que ver con pecados inmorales como conviene a santos, pues debemos de santificarnos y aborrecer lo que Dios aborrece en este proceso de santificación progresiva, de manera que no debemos aceptar. Y podemos ver que el medio que usan estas personas son palabras sin fruto. Estas palabras sin fruto es el medio que ellos utilizan para engañar, para querer cubrir su falta, para querer cubrir su pecado. Ellos van a usar estas palabras huecas, estas palabras sin sentido, carentes de cordura. Y podemos ver también que la razón o la causa, lo que está introduciendo esta palabra aquí, porque la ira de Dios, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Podemos ver ahí que la causa es la lista de pecados mencionados que vimos hace un momento, y vamos a verlo como lo dice en la revisión de Reina Valera del 60. Y en el verso 3 dice, pero fornicación, vemos fornicación, inmundicia, son deseos sucios, impuros, avaricia, alguien que quiere satisfacer su pecaminosidad carnal. Dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice, hay palabras deshonestas, palabras sucias que puedan salir de nuestra boca, ni necedades, un terco corazón, una persona que no quiere aceptar que está en el error, ni truanerías. Esa palabra truanerías ahí tiene que ver con chistes sucios, personas que hablan en doble sentido, personas vulgares que no convienen, sino antes bien dar acciones de gracias, porque sabéis esto, y vemos ahí que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra. Y la avaricia de una persona no solamente en un contexto religioso de idolatría, sino también en un contexto pecaminoso de querer satisfacer su propio ego, su propia naturaleza pecaminosa. También es una persona que piensa en él mismo y está satisfaciendo su naturaleza caída. Esta persona también es un idólatra. Entonces podemos ver acerca de eso lo que dice la palabra del Señor. Y por causa de estas cosas, por causa de estos pecados inmorales,
está viniendo la ira de Dios contra los impíos. Podemos ver que este verbo tiene un sentido ahorita en nuestro presente actual. Dios tiene control soberano acerca de todas las cosas que puedan estar ocurriendo, acerca de nuestra vida en el proceso de santificación, pero también tiene control de estos pecadores depravados, porque el ser humano nace muerto en sus delitos y pecados. Una persona que está vagando sin Cristo y sin esperanza está muerta en sus delitos y pecados. También uno así que llamándose creyente y está practicando estos pecados, está muerto en sus delitos y pecados. Y vemos lo que dice la palabra de Dios, que la ira de Dios está viniendo contra los impíos. Entonces podemos ver que en nuestro tiempo presente la ira de Dios está sobre estas personas. Está sobre estas personas. Ayer tuve la oportunidad de evangelizar a una persona y él me decía, yo soy bueno, yo todos los días me arrepiento y le pido perdón a Dios. Y le cité acerca del capítulo 5 en el verso 3. Yo le dije, ¿tú practicas estos pecados? Y me dijo, sí. Me dijo, entonces la ira de Dios está sobre ti. ¿Sobre mí? Dijo, sí, sobre ti. Y cuando mueras vas a morir y vas a ir al infierno. Ahora, el detalle de estas personas, que la ira de Dios está viniendo contra ellas, también tiene un sentido presente, pero también tiene un sentido futuro, donde Dios enviará su juicio contra estos pecadores rebeldes. Dios no dejará sin castigo a aquel que blasfema su nombre, aquel que peca contra Dios, porque cuando pecamos, también pecamos contra Dios mismo. La palabra pecar significa ahí errar al blanco. Y podemos ver que la ira de Dios en el futuro, la podemos ver ahí en Apocalipsis, donde Dios se buscaba uno que era digno de abrir los sellos. Y vemos ahí que Juan lloraba porque dice, yo no vi que había uno, yo no encontré uno que era digno de abrir los sellos, pero Cristo, el Cordero de Dios, sí es digno y Él abrió los sellos. Y podemos ver que Él envía estas plagas de los 4 jinetes en Apocalipsis capítulo 6, y vemos que Dios enviará sus juicios, los 7 sellos en Apocalipsis 6. En Apocalipsis capítulo 8, versos 6 al 13 y el capítulo 9, y el capítulo 11, versículos 15 al 19, las 7 trompetas, donde los ángeles tocarán las trompetas y Dios estará enviando su ira sobre pecadores depravados, sobre pecadores perversos. También en Apocalipsis capítulo 15 y capítulo 16, las 7 copas de la ira. Vemos lo que dice ahí en el capítulo 16, que estas personas estaban recibiendo el juicio de Dios y ni aún así se arrepintieron de sus malas obras, sino que en vez de arrepentirse, lo único que hacían era blasfemar en contra del nombre de Dios, y llenos de úlceras, y el sol la ardiente ira de Dios los estaba devorando, los estaba consumiendo, y ni aún así estas personas se quisieron arrepentir, porque están muertos en sus delitos y pecados. Si el Espíritu Santo no regenera el corazón de una de estas personas, esta persona no ha nacido de nuevo, y esta persona está condenada a la ira de Dios. Recuerdo que hace días estaba platicando con una persona que ella me dijo que estaba yendo a la iglesia y me dijo, yo nací de nuevo. Y hace unos días que estaba platicando con esta misma persona, se encontraba tan desanimada por las situaciones de la vida, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que en este mundo tendremos aflicciones. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo creo que el evangelio no es para mí. El evangelio no es para mí. Y yo le dije, ¿sabes tú lo que estás hablando? A mí me dio escalofrío que una persona diga, el evangelio no es para mí. Lo que está aceptando es su pecaminosidad. Entonces vemos aquí la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Estas personas, por estar rechazando el evangelio de Cristo, Dios soberanamente tiene que condenarlos. Y eso podemos verlo ahí en el Salmo capítulo 73, en el verso 18. En deslizaderos les has puesto, en asolamiento les harás caer. El tema verbal ahí en el hebreo denota causalidad, causativo, que por causa de estas personas está rechazando el evangelio, Dios tiene que condenarlos. Ese tobogán es como un deslizadero. Pecadores perversos, impíos depravados, van camino al infierno. Este mundo se está yendo a la ruina, a la perdición, está sucumbiendo y están yéndose a la perdición. Ahora nosotros que estamos de este lado y sabemos que estas personas están muertas en sus delitos y pecados, es nuestro deber advertirles su final, porque es trágico. Ellos no se quieren arrepentir, porque se deleitan en su pecado, porque están bien. Recuerdo que un joven hace días me dijo, yo no necesito ahorita a Dios, yo estoy bien, tengo comida, mi familia está sana. Y yo le dije, pero qué poco gozo tiene tu felicidad, porque cuando tu familia no tenga comida y tu familia no esté sana, entonces ¿qué harás? Ahí se acabará tu felicidad. Sí, pero no necesito de Dios,
Entonces podemos ver que estas personas no quieren buscar de Dios, no quieren aceptar su condición pecaminosa. Nuestro deber es hacerles ver dónde van, hacia dónde se dirigen y cuál es su final. Entonces podemos ver que Dios enviará su juicio. Dios soberanamente tiene el control de todas las cosas y su ira está viniendo en nuestro tiempo actual sobre los hijos de desobediencia. Estos hijos de desobediencia tienen el sentido aquí que se asocian con la desobediencia. Es una característica de ellos, son desleales, no temen a Dios y mucho menos van a temer a su palabra. Ellos pueden escucharla, pero si el Espíritu Santo no les regenera, estas personas seguirán muertas en sus delitos y pecados. Entonces podemos ver que Dios desde la eternidad pasada decretó pasar por alto los pecados de unos y salvarlos y condenar a otros. Así, de esta manera podemos ver que soberanamente Dios llama a todos al arrepentimiento, porque el Evangelio, el llamado es para todos, pero no todos van a reaccionar al llamado de Dios, sino solamente aquellos que Él soberanamente ha escogido, entre los cuales también nos encontramos tú y yo. Ahora la pregunta aquí es, nosotros no debemos estar practicando estos pecados, y si los estamos practicando debemos mortificarlos, debemos mortificar estas prácticas pecaminosas. Ahora podemos ver lo que dice la palabra de Dios: no seáis partícipes con ellos, y aquí podemos ver la prohibición de no llegar a ser juntamente partícipes con ellos. Y aquí vemos que está uniendo la idea anterior de lo que viene hablando, por lo tanto, así que. Entonces podemos ver que está introduciendo esta prohibición de no llegar a ser juntamente copartícipes en asociación con ellos. No debemos asociarnos en sus prácticas pecaminosas, no debemos hacerlo de ninguna manera. Entonces vemos lo que dice la palabra de Dios ahí, en Efesios capítulo 3, verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes. Nosotros somos copartícipes, los creyentes en Cristo, de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. El único medio para que una persona venga al arrepentimiento es la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios produce vida eterna en aquellos que la aceptamos, pero también produce condenación eterna en aquellos que la rechazan. En 1 Corintios capítulo 5, versos 9 y 10 dice: os he escrito esta carta para que no os juntéis, para que no se mezclen con los fornicarios. Y en el verso 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Si en todo caso vemos que en la preservación de Dios, Dios nos preserva en este mundo caído, lleno de corrupción y de maldad, pero nosotros no debemos de participar en sus obras pecaminosas. En el sentido aquí es, no vamos a dejarle de hablar a una persona porque no sea creyente, sino el sentido de no vamos a participar de su pecado. No podemos hacerlo en ninguna manera. Podemos ver ahí en 2 Corintios capítulo 6, verso 14: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia? Vemos el carácter de una vida justa, una vida transparente, una vida que obedece la palabra del Señor. Pero una vida injusta es una palabra que quebranta la palabra del Señor y no le atiende en ninguna manera. ¿Y qué comunión? La palabra comunión ahí tiene que ver con tener todas las cosas en común. Tienen la luz con las tinieblas. ¿Qué cosas en común pueden tener la luz con las tinieblas? Y vemos aquí el contraste, el sentido de una persona que vaga sin Cristo y esperanza. Su vida está hundida en las tinieblas, está totalmente perdida. Pero vemos aquí dice la luz, y está hablando la luz acerca de los creyentes que están posicionados en Cristo. Ellos estamos en luz. Entonces en este sentido podemos ver que estamos en luz, y no puede haber tal compañerismo o tal comunión entre personas que vagan en sus delitos y pecados. Y aquí el sentido, lo repito nuevamente, es no participar de sus obras pecaminosas. Porque muchas veces llegan a nosotros y quieren hacer ver que su pecado no los está condenando, y nuestro deber es advertirles hacia dónde van, hacia dónde se dirigen. Entonces de ninguna manera podemos participar juntamente con ellos, con estas personas que están asociados con la desobediencia. Entonces podemos ver que Dios te da 4 mandatos que te llevarán a caminar en la luz de las Escrituras para que vivas de acuerdo al estándar de Cristo. Vemos ahí en el verso 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Vemos ese
ese verbo ahí, lo que dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo, y la palabra ahí, ¿por qué? Está introduciendo la razón, porque en otro tiempo éramos tinieblas. Ahí podemos ver que el sentido es que estábamos acostumbrados al pecado, estábamos acostumbrados a hacer todo lo que los impíos hacen, pues esa era nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Lo único que podíamos hacer era presentarle nuestro pecado a Dios, y por tanto lo único que podríamos merecer es la ira de Dios, porque nada hay bueno en nosotros. Si Cristo no interviene en nuestra salvación, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque no depende de nosotros, sino totalmente de Dios, porque fue Cristo que murió en la cruz, fue Cristo que pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario para redimirnos, para comprarnos de la esclavitud y sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a su reino admirable de luz. Entonces podemos ver que acostumbradamente estábamos habituados al pecado y era lo único que podíamos hacer. Así que una persona sin Cristo es lo único que puede hacer: pecar y ofender a Dios y ofender a Dios, y por tanto esta persona está condenada bajo la ira de Dios. Entonces podemos ver que en otro tiempo éramos tinieblas, y ahora podemos ver el sentido ahí, el contraste, pero ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y ahí vemos el mandato: andad como hijos de luz. El mandato, vemos el segundo mandato ahí, de vivir en la luz del Evangelio. Entonces podemos ver que este verbo tiene el sentido de nuestra vida moral, denota una acción continua. Debemos de caminar continuamente en la luz y vivir vidas piadosas que reflejan a Cristo. Vemos que este verbo también denota la conducta de vida que los creyentes deben vivir. Este verbo de andar tiene que ver con nuestra conducta moral: cómo caminamos, cómo andamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos, cómo es nuestro trato con los demás, cómo debemos caracterizarnos en este mundo caído, pecaminoso. ¿Estás reflejando tú a Cristo? Si alguien se acerca a ti, ¿puede encontrar a Cristo? Si alguien se acerca a ti, puede decir: puedo ver a Cristo en esta persona, quiero que me prediques del Evangelio. Porque las personas hoy en día muchas veces no se acercan a Dios por malos testimonios, y ese es porque nuestra naturaleza es caída y vamos a pecar de alguna manera. Así que debemos de hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa, debemos de hacerla morir. Y podemos ver ahí que de manera continua estamos siendo luz en el Señor, posicionados en el Señor, estamos siendo luz. Entonces vemos que estamos asociados ahora con la luz, ya no con las tinieblas, ya no estamos caminando más como caminábamos antes. Echa un vistazo cómo eras tú antes de venir a Cristo, no es lo mismo que ahora. Entonces podemos reflejar vidas transformadas, vidas que Cristo ha cambiado, de manera que podemos reflejar a Cristo ante una sociedad que está sucumbiendo, que se está hundiendo en la miseria. Y podemos ver que la cosmovisión del mundo te va a decir cómo debes hablar, cómo debes vestir, cómo debes andar, pero la palabra de Dios nos demanda que nosotros debemos de conformarnos de acuerdo a la imagen de Cristo Jesús. La pregunta aquí es: ¿tú te estás conformando a la imagen de Cristo? ¿Estás viviendo de acuerdo a Cristo Jesús? ¿Estás viviendo de acuerdo al estándar de Cristo, a las demandas de la palabra de Dios? Si tu vida no lo refleja, entonces de manera urgente debemos de hacerlo. Debemos de empezar a vivir vidas que agradan a Dios. Debemos de vivir una vida aceptable delante del Señor, de la manera que así como Cristo nos llamó, así de esta manera nosotros debemos de atender su llamado y de andar como Él anduvo. Entonces podemos ver ahí que en otro tiempo éramos tinieblas, estábamos perdidos, sin Cristo y sin esperanza. Y el mandato es aquí de caminar continuamente de acuerdo a la palabra de Dios para que podamos andar en la luz del Evangelio. Podemos ver ahí en Efesios capítulo 4, verso 1, Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, ¿cómo debemos de andar? Dignamente, de acuerdo con la vocación con la que fuimos llamados. Y esta es una invitación a participar del reino de Dios. Esta es una invitación a ser hijos de Dios. Pero Dios, en Cristo Jesús, ha traído a los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y aquí podemos ver que Pablo está haciendo un ruego suave para que los creyentes anden
Uno, dos. Para que los creyentes anden de acuerdo a la vocación con que fueron llamados en Cristo Jesús. Entonces podemos ver que Dios soberanamente a los que escogió, a estos también llamó. Entonces podemos ver que Dios llama por medio de la predicación del Evangelio, y a todos aquellos que aceptan el mensaje de Dios, aquellos que lo reciben son los que pueden nacer de nuevo. Entonces, ¿de qué manera puede una persona venir a Cristo si no está aceptando la palabra del Señor, si la está rechazando? ¿Cómo puede caminar una persona de acuerdo a la imagen de Cristo si no aborrece su pecado? Entonces podemos ver aquí soberanamente Dios llamó a aquellos que ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y a estos que escogió, a estos llamó. Y este que recibe el Evangelio, este es regenerado por el Espíritu Santo. Podemos ver que el Espíritu Santo da fe al pecador que está espiritualmente muerto y regenera su corazón e imparte vida espiritual al pecador que está espiritualmente muerto, y este viene al arrepentimiento, viene a la conversión y empieza a ver su pecado detestable, empieza a ver su pecado tan aborrecible, de manera que viene a Cristo y empieza a amar a Cristo. Y ahí podemos ver que también fuimos adoptados en Cristo Jesús. Cito a J.I. Packer, donde él dice que el privilegio de la adopción es alto y sublime, porque el pecador, el traidor, es perdonado, es traído a la casa, se le sienta en la mesa y se le da el nombre de la familia. Entonces podemos ver que somos adoptados en Cristo Jesús y formamos parte ahora de la familia de Dios. Entonces podemos ver que debemos de andar dignamente de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. En Colosenses capítulo 1, verso 12 y 13 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Veamos como que estamos participando de la herencia de los santos. ¿En qué? En luz. Debemos de andar en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces podemos ver que Él nos sacó de ese mundo de tinieblas en la cual nosotros vivimos en un tiempo, nos sacó de ese mundo de tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo y nos posicionó en Cristo Jesús. Así que debemos de andar dignamente de acuerdo a nuestro llamado. Debemos vivir vidas aceptables delante de Dios. Podemos ver ahí en el verso 9, dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El original diría de manera literal: porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Pero esto no afecta a estas verdades absolutas que están plasmadas en la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo es el que produce este fruto en el creyente. Y podemos ver que la razón aquí es porque la luz produce frutos. Entonces podemos ver aquí que la luz produce frutos, y ese fruto es bondad, justicia y verdad. Esa palabra ahí, bondad, denota una cualidad moral de excelencia que evidencian solamente los creyentes que han sido regenerados. Podemos ver ahí también la palabra justicia, denota una rectitud. Y esto implica que los creyentes que han sido declarados justos, y podemos ver aquí la doble imputación, todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron cargados a Cristo Jesús. Y la justicia perfecta de Cristo fue cargada en la vida del creyente. Así que de manera que fuimos declarados justos, literalmente inocentes. Así que ya no somos más culpables delante de Dios en este sentido, si hemos nacido de nuevo, si es que realmente hemos nacido de nuevo y no nos encontramos en tinieblas. Así que podemos ver que realmente la luz está produciendo bondad, justicia y verdad. ¿En tu vida se caracterizan la bondad, la justicia y la verdad? ¿Estás produciendo de manera que la gente la pueda ver bondad, justicia y verdad? Y la palabra verdad aquí denota que el hablar de los creyentes debe de ser un hablar sin engaños, que no hay engaño en nuestra boca, que nos caractericemos por hablar verdad, sea cual sea en las circunstancias que nos encontremos. Debemos de mantenernos firmes en la verdad y hablar verdad, que no hay engaño en nuestra boca. Podemos ver ahí en Efesios capítulo 4, verso 24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad
de la verdad. Y la palabra vestirse ahí implica ponerse un nuevo vestido, de manera que debemos de despojarnos de nuestra vieja naturaleza como una vestimenta sucia, andrajosa, y vestirnos del nuevo hombre. De este nuevo hombre es la nueva criatura que ha nacido en Cristo Jesús, creado según Dios en la justicia y en la santidad y la verdad. Entonces podemos ver que debemos caracterizarnos porque nuestra vida se conforma a la imagen de Cristo y son notorias en nosotros la bondad, la justicia y la verdad. Ahí podemos ver en Colosenses capítulo 1 verso 10, dice: para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y podemos ver que debemos de andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y esa palabra agradar ahí implica un servicio obediente, de manera que debemos servirle fielmente y obedientemente, porque Cristo nos salvó de nuestra vieja naturaleza caída, pecaminosa, nos salvó del infierno y nos salvó de su ira. Podemos ver ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que en Dios no hay tiniebla algunas. Dios es luz. Y podemos ver ahí en el verso 6: si decimos que tenemos comunión con Él, cosas en común con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces podemos ver aquí también que un creyente verdadero debe de andar de acuerdo a lo que profesa, a lo que predica. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Él y si decimos yo soy cristiano, pero no practicamos la verdad y andamos en tinieblas, entonces mentimos y no estamos reflejando a Cristo. ¿Y qué puede decir alguien que te conoce a ti y sabe acerca de tu testimonio? ¿Y qué puede decir alguien de una persona que, llamándose creyente, no muestra las características de una vida nueva en Cristo? No está viviendo bajo el estándar de Cristo. Alguien que, llamándose así, que tiene comunión con Él y anda en tinieblas, está mintiendo, se está engañando a sí mismo, porque no está practicando la verdad. Entonces vemos el contraste ahí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí la comunión de tenerla unos con otros, vemos esa reciprocidad. Tenemos usted y yo todas las cosas en común, pero también usted y yo podemos disfrutar de nuestra comunión, así como el compañerismo y hablar y reír y gozar acerca de las cosas buenas, del bien que Dios nos hace. Pero también podemos tener comunión con nuestro Dios, los unos con los otros, y podemos acercarnos a Él confiadamente. Alguien que está en tinieblas no va a venir a Dios y se va a acercar de manera confiada, porque sabe que está en pecado y su vida no es aceptable ni agradable delante del Señor. Entonces vemos que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces podemos ver que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y aquí el único que puede quitar el pecado de nuestras vidas es Cristo Jesús. Es como cuando Juan lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que podemos venir a Él si estamos en Cristo con toda confianza y acercarnos a Él. Pero ¿qué de alguien que está en tinieblas? No puede venir a Él y no puede tener comunión con Él, porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Alguien que dice que está en luz pero está en tinieblas miente y se engaña a sí mismo y no tiene comunión con Dios. Vemos ahí en el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y vemos aquí el medio, por medio de que examinen lo que es agradable conforme al estándar del Señor. Y el medio ahí es examinando lo que es conforme al estándar de Cristo. Esa palabra examinar tiene el sentido ahí de comprobar, ponerlo a prueba. Implica una expectativa para probarla. Ahora, debemos nosotros de andar continuamente en luz y examinarlo todo. Debemos de ser cuidadosos, debemos de examinar lo que es agradable delante del Señor. Esa palabra agradable ahí denota ser aceptable, tiene el sentido de una satisfacción. Debemos ver lo que es aceptable delante del Señor. ¿Qué es aceptable en mi vida? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo estoy delante yo del Señor?
¿Soy aceptable delante del Señor? La pregunta aquí es entonces, si estamos en tinieblas, ¿somos aceptables delante del Señor? No, pero si estamos en luz, claro que somos aceptables delante del Señor. Y su ira no está sobre nosotros. Recuerdo cuando estábamos en la clase con el doctor Carlos Montoya y estábamos viendo el berrinche de Jonás. Y a mí nunca se me van a olvidar las palabras del hermano Carlos Montoya. Dios tenía que haber matado a Jonás por el berrinche que le hizo. Y él dijo estas palabras: Dios no está airado con sus hijos. Y muchas veces, ¿cómo ha sido nuestro comportamiento delante del Señor? ¿Ha sido aceptable nuestro comportamiento delante de Dios? ¿En algún momento hemos nosotros actuado de manera tal que ofendemos a Dios con nuestra actitud, con nuestro pecado? ¿Nos enojamos y pecamos en contra de Dios? Pero Dios no está airado con sus hijos. Pero si Dios le ha tomado por hijo, Dios no le dejará sin disciplina. Dios no le dejará sin disciplina, pues Él quiere que nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo. Así que debemos de examinar lo que le agrada al Señor. Y este es el medio de andar en Él. Debemos de estar examinando lo que está conforme al estándar de Cristo para vivir de acuerdo a la imagen de Cristo. Entonces podemos ver, amados hermanos, en este texto que Dios te da 4 mandatos que te llevarán a caminar en la luz de las Escrituras para que vivas de acuerdo al estándar de Cristo. Vemos ahí en el verso 11: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aquí podemos ver la prohibición: y no participen juntamente. No participen juntamente. La prohibición de no participar en las obras de las tinieblas. Esa palabra participar tiene el sentido de compartir, implica también compartir algo uno con otro, y está usando la palabra ahí en el griego koinonía, tener todas las cosas en común. Y vea bien que dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Así que no debemos tener comunión con las tinieblas y no participar de estos pecados detestables que ofenden a Dios. Vea bien que esa palabra infructuosa, para referirse a las tinieblas, ahí es sin fruto. Tiene el sentido de que las tinieblas no tienen fruto alguno, son obras sin fruto. Tiene el sentido de que es algo estéril o vacío. También implica que es improductivo, que es inútil y que no tiene ningún uso beneficioso o es incapaz de funcionar provechosamente. Así que una persona que está en tinieblas, vemos que está estéril. Sus obras son vacías, son huecas. Recuerdo que una persona me dijo: pero mira, Dios me ha bendecido. Sí, en la gracia común Dios a todos, sin excepción alguna, bendice. Pero la vida del hombre no consiste en los bienes que poseas, no consiste en lo material. La vida del hombre no consiste en las posesiones o en las adquisiciones que tenga. No se trata de eso, sino en su temor al Señor. ¿Cuánto teme usted a Dios, amado hermano? No debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, porque vemos que una persona que está sin Cristo y sin esperanza, y uno que llamándose a sí mismo cristiano, pero no ha nacido de nuevo, está en tinieblas y es estéril. Qué detestable es el pecado y lo que puede causar en una persona, como en el Salmo 32. El rey David dijo: mi vigor se secó como el sequedal del verano. ¿Por qué? Por causa de no haber confesado su pecado. Vemos que muchas personas que van sin Cristo y sin esperanza, sus vidas son tan deprimentes. Hablan solamente de cosas vanas de este mundo, pero en nada agradan a Cristo. Su vida está tan desviada que van rumbo al infierno. Y el mandato aquí es sacar a la luz estas obras infructuosas. Y vemos, dice: y no sean partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esa palabra reprender ahí tiene el sentido de poner en manifiesto o sacarlo a la luz. En este contexto implica que hay pruebas convincentes de esa falta. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Desenmascararlas. Entonces, ¿qué si nosotros vemos pecar a uno de nuestros hermanos? Debemos de amonestarle.
Y si tu hermano te escucha, habrá ganado a tu hermano. Pero si él insiste en su pecado, ¿qué debemos de hacer? Ir a los ancianos de la congregación. Y este hermano estará en disciplina. Si él no reconoce su pecado, lamentablemente tiene que ser entregado al diablo. Aquí el sentido es expulsado de la congregación. Y vemos que los impíos se comportan de manera tal que no les interesa esto. A ellos no les interesa que su vida pecaminosa moleste a otros, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos en sus delitos y pecados y están en tinieblas y son estériles. Su vida no es productiva en ninguna manera para el reino de Dios, sino que son utensilios, instrumentos de Satanás. Vemos cómo la violencia en nuestro país arrecia. Y no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Pecadores depravados que nacen muertos en sus delitos y pecados, son zombies andando. Podemos ver ahí en el verso 12, dice, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Podemos ver la manera ahí que hacen obras impías en secreto. Y ahí lo que está denotando es que ellos son los que las hacen, y la razón es que es vergonzoso hablar de estas cosas. ¿Cómo vamos a hablar, como en la carta a los Corintios, que había un depravado que había tomado a su madrastra y ellos estaban envanecidos porque vive con su madrastra? ¿Cómo nos vamos a gloriar del pecado de alguien? No podemos hacer eso. No podemos hablar de sus impiedades. No podemos hacer eso porque hacen obras impías en secreto. Vemos ahí que el estilo de una vida inmoral de los gentiles o no cristiano no era limitado al sacar a la luz los pecados de una persona que no está sin Cristo. Entonces, aquí, por los actos que no tienen que realizarse en secreto, se está refiriendo a falsos creyentes. Se está refiriendo a falsos creyentes. Entonces podemos ver que Pablo no está apelando a que los creyentes saquen a la luz las malas obras de los impíos, porque esto ya han perdido la vergüenza, no tienen que ocultarse. Hacen lo que hacen a la luz del día y no les interesa que sean vistos de los demás. Pero ¿qué de alguien que está poniendo en secreto o está practicando hechos vergonzosos en secreto? Entonces podemos ver que aquí Pablo no está apelando a sacar a la luz el pecado de impíos, porque estos ya están muertos en sus delitos y pecados y ellos harán su pecado a la luz del día, no les interesa. Ellos no sentirían la necesidad de realizar sus actividades en secreto, dado que obran según su código moral diferente al estándar de la comunidad cristiana, de los verdaderos creyentes. Entonces podemos ver que se refiere a falsos creyentes que realizan en secreto estos actos inmorales. Ahora bien, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Verdaderamente estamos en luz? Si somos verdaderos creyentes, debemos reflejar la luz de Cristo a un mundo que está en tinieblas. Y nosotros debemos de ser ejemplo para que estas personas vean nuestra conducta cristiana, cómo nos conformamos nosotros a la imagen de Cristo. ¿Cómo nos conformamos a la imagen de Cristo? Y aquí podemos ver en 1 Corintios capítulo 5, verso 11, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, solamente profesa de labios ser creyente, pero su corazón está lejos de Dios. Que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Y dice la palabra de Dios ahí, con el tal ni aun comáis. Entonces no debemos de practicar el pecado de estas personas impías. Y es lamentable porque la palabra de Dios dice que en la viña del Señor está el trigo y está la cizaña. Y cuando Cristo venga, Él va a recoger el trigo. Y la cizaña la va a recoger y la va a echar al fuego eterno. Podemos ver ahí en Efesios capítulo 5, verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Probablemente estas personas que están practicando en pecado, el pecado en secreto, están practicando estos pecados, fornicación, inmundicia, son ávaros y no conviene como a santos. En este sentido, nosotros no podemos practicar estas obras pecaminosas. Vemos ahí en Efesios capítulo 4, verso 17 al 22. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles.
como las personas que vagan sin Cristo y sin esperanza, que andan en la vanidad de su mente, no teniendo el entendimiento entenebrecido. Vea bien que hasta su mente está en tinieblas, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Su corazón se ha endurecido, ellos no quieren venir a Dios porque se deleitan en su pecado, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Son sucios moralmente. Y vemos, dice, mas vosotros, a los creyentes, no habéis aprendido así Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, y vemos aquí, dice, despojémonos del viejo hombre. Tiene que ver con el sentido de una ropa sucia, maloliente, andrajosa. Despojémonos del viejo hombre que está viciado, que está conformado a los deseos engañosos de esta vida. Entonces podemos ver que debemos de vivir de manera que nuestra vida refleje a Cristo Jesús. Podemos ver ahí en el verso 13, dice la palabra del Señor: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Y podemos ver ahí el medio siendo expuestas por la luz. Y también podemos ver que son manifiestas, porque todas las cosas, por medio de ser expuestas y por medio de la luz, son manifiestas. Así que tiene la idea este verbo de ser descubierto o hacerse visibles. Y vemos que el poder de la palabra de Dios es lo que saca a la luz todo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque luz es a mis pies tu palabra y lumbrera en mis caminos. Todo aquel que anda en Cristo no va a tropezar, pero aquel que vaga sin Cristo y sin esperanza está perdido para siempre. Entonces podemos ver que sus obras son expuestas por la luz, están estériles, están muertos de sus delitos y pecados. El Evangelio los confronta, el Evangelio va a hacerles ver su naturaleza pecaminosa, y si aún así no deciden arrepentirse y lo están rechazando, lo están resistiendo, entonces podemos ver que Dios de manera soberana tiene que darles su ira. Podemos ver ahí el medio de ser manifiestas, tienen que ser manifiestas, sacadas a la luz, porque la luz es lo que lo pone en evidencia todo. Vemos el verso 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Podemos ver que esta parte en el original es parte del verso 13 todavía, porque todo por medio de ser manifiesto llega a ser luz. El sentido ahí que un falso creyente o una persona que está sin Cristo y sin esperanza, cuando es expuesta a las verdades de la palabra de Dios y esta persona viene al arrepentimiento, esta persona llega a ser luz. De manera que la luz es la que lo manifiesta todo, es la que lo expone todo. Así que podemos ver en el verso 14, así que dice: despiértate tú que duermes y resucita lejos de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa palabra ahí, levantarse, tiene el sentido de resucitar o despertar, tiene el sentido de levantarse del sueño, que implica estar viviendo el sueño de la muerte. También dormir tiene el mismo sentido, estar muerto. Estar muerto. Y aquí podemos ver que el apóstol Pablo usó una figura literaria que es el quiasmo, y ya hemos visto de qué se trata el quiasmo, ya lo ha predicado nuestro pastor Julio y nuestro hermano Elías, y es una figura literaria que repite las frases y términos y el énfasis está en el medio. Y aquí podemos ver que el sentido de esa palabra ahí son aquellos que son levantados del sueño de la muerte, y en este contexto son los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, es decir, los que han de ser salvos por medio de la obra sustitutoria de Cristo. Pero podemos ver también que este es un cántico que entonaba la iglesia primitiva. Este es un cántico, ya que también es un himno primitivo. Entonces podemos ver aquí que algunos piensan que esta cláusula es un llamado a la conversión, pero más que todo es una exhortación a que los creyentes vivan vidas que agradan a Cristo. Si alguno que llamándose hermano y no ha nacido de nuevo, tiene que venir al arrepentimiento. Si alguno no está en Cristo, vaga sin Cristo, sin esperanza, está condenado. Tiene que venir al arrepentimiento para poder venir a Cristo y nacer de nuevo. Así que podemos ver también ahí
que este texto ha sido influenciado por la cristología del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 26, verso 19, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío, el cual es rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. En Isaías capítulo 60, verso 1 y 2, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Entonces podemos ver que cuando Cristo venga, no habrá luz ahí, sino tinieblas, y Él enviará sus juicios. Pero vemos lo que dice la palabra del Señor, que sobre el creyente resplandecerá Cristo y su gloria será vista sobre él. Así que podemos ver ahí que este es el mandato de venir al arrepentimiento. Así que podemos con toda confianza, si hemos escuchado el mensaje del Evangelio, no rechazarlo, sino venir a Cristo. Y si estamos permaneciendo en Cristo Jesús, amados hermanos, debemos de continuar perseverando en este proceso de santificación progresiva y vivir vidas que sean aceptables delante del Señor. Así que podemos ver, amados hermanos, que en este texto Dios nos ha dado 4 mandatos que nos llevarán a caminar en la luz de las Escrituras para que vivan de acuerdo al estándar de Cristo. Y para culminar hemos podido ver también que estos 4 mandatos, el mandato de no ceder ante el engaño, el mandato de vivir en la luz del Evangelio, el mandato de sacar a la luz las obras de las tinieblas y el mandato de venir al arrepentimiento. Así que si somos creyentes y estamos viviendo en Cristo Jesús, debemos de andar como Él anduvo, debemos de conformarnos a la imagen de Cristo y continuar en este proceso de santificación progresiva. Debemos de perseverar hasta el final. Pero si estamos practicando algún tipo de pecado, mortifiquémoslo y hagámoslo morir, de manera que Cristo sea exaltado y sea glorificado en nuestras vidas y sea visible que estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te agradezco por este tiempo, Señor. Te pido, Padre, que a cada uno de nosotros nos ayude, Señor, Padre, a permanecer en ti, Padre, y a serte fiel, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, para que seas tú obrando en sus corazones y en sus vidas, Señor, Padre. Y te pido también, Señor, por su regreso a casa, Señor, que tú le lleves con bien, en el nombre de Cristo Jesús, con acciones de gracias. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.